¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa en primero de secundaria. Hoy vamos a retomar todo este conjunto de temas que estamos viendo en este segundo trimestre y pues vamos a denominarlos, denominado los distintivos de la iglesia. Para ello, mira estas imágenes que te presento a través de estas diapositivas. A veces ya suenan ser muy elocuentes, ¿verdad? De que somos parte, somos miembros de la iglesia y estamos justamente en el corazón de Dios, ¿no? Para ello, quiero que escuches esta historia, ya que te voy a presentar. Ya, estate muy atento. Se llama El águila que se creía gallina. El águila que se creía gallina. Un granjero se encontró un huevo de águila, el cual recogió del suelo y colocó más tarde en el nido de una gallina. El resultado fue que el aguilucho se crió junto a los polluelos. Así, creyéndose ella misma gallina, el águila se pasó la vida actuando como estas. Rascaba la tierra en busca de semillas e insectos con los cuales alimentarse. Cacareaba y cloqueaba. Al volar, batía levemente las alas y agitaba escasamente su plumaje, de modo que apenas se elevaba 1 metro sobre el suelo. No le parecía anormal, así era como volaban las demás gallinas. Un día, vio que una ave majestuosa planeaba por el suelo despejado. Volaba sin casi batir sus resplandecientes alas, dejándose llevar gallardamente por las corrientes de aire. La luz del sol acariciaba su plumaje mostrándola como un ser casi divino. ¡Qué hermosa ave!, le dijo a la gallina que se hallaba a su lado. ¿Cuál es su nombre? Águila, la reina de las aves, le contestó esta. Pero no te hagas ilusiones, nunca serás como ella. El águila dejó, en efecto, de prestarle atención, y con el tiempo murió creyendo que era gallina. Si escuchaste bien, alumno y alumna triunfalinos, mira esa historia. ¿De qué trata la historia? Hay unas primeras preguntas ahí que se hacen, ¿no? ¿Qué características tiene un águila? ¿Qué características tiene una gallina? ¿Verdad? Cada uno de ellos, de estos dos animalitos, pues tienen unas características propias, tiene unas formas de ser propio, ¿verdad? Es algo que lo identifica. Cada uno, cada ser vivo, cada cosa, cada objeto, tiene unas características propias que le identifican, ¿verdad? ¿Esto a qué nos introduce? Pues nos introduce a algo, a mirar, ¿no? Características de nuestra iglesia, que Cristo quiso conferirlas para que se puedan distinguir una de otra. Lo mismo que ocurre con el águila y la gallina, te das cuenta, tienen características muy parecidas, pero hay cosas que lo diferencian, ¿no? Y que las distinguen unas de otras, ¿de acuerdo? Vamos a ir mirando que esta historia nos sirva para introducirnos justamente en nuestro tema de hoy a través de estas preguntas que como siempre te planteo y que puedes compartir tus ideas ahí en casa con tus seres queridos, con quienes estás ahí. Primera pregunta, dice, ¿cuáles son las notas esenciales de la iglesia? ¿Conoces tú ese término? ¿Conoces sobre ello? ¿Cuáles son las cualidades de la iglesia? ¿Qué se te viene a la mente ante esas preguntas? A ver, compártelo ahí en casa con tus familiares, con quienes estás ahí. A ver, ¿qué son las notas esenciales? ¿Qué significa eso de notas esenciales? De repente, no sé si has escuchado en algún momento esos términos. Vamos a ir mirando entonces. Pero antes vemos como siempre nuestro propósito. ¿Cuál es
el propósito de este tema? Pues discriminar, o sea, diferenciar, conocer y diferenciar, ¿no? ¿Qué son las notas esenciales de la iglesia y cuáles son también las cualidades de la iglesia? Esto dice ahí en el propósito, son los distintivos que Jesús quiso otorgar. ¿A quién? A su iglesia. ¿Para qué? Para que fuera reconocida en el mundo, para que poderla reconocer. En la historia que has escuchado, ¿cómo se le reconoce? ¿No? Y se le diferencia a una gallina de un águila, ¿no? Por sus características. Lo mismo, pues Cristo quiso darles estas características y estas cualidades a su iglesia para que sea diferenciada de las que iban a aparecer luego, como él ya lo sabía, ¿verdad? Bien, ese es nuestro propósito. Nuestra cita bíblica, como siempre le ponemos, pues Mateo 16, del 18 al 20. Coge tu Biblia, lee y ahí comparte en casa qué mensaje te deja la cita bíblica de Mateo 16, del 18 al 20. Correcto. Vamos a ir profundizando. Dice, el Señor Jesús quiso diferenciar a su verdadera iglesia, escucha bien, alumno y alumna triunfalino, a su verdadera iglesia. ¿De quiénes? De las que iban a surgir. Y para ello le dotó, o sea, le dio a su iglesia 4 características fundamentales. Y las vamos a mirar. Y también 4 cualidades. Primero, las que se conocen como notas esenciales de la iglesia. Unidad. La iglesia es una. Jesucristo fundó una iglesia, no fundó varias. Fundó una. Que tiene la misma fe. Que tiene los mismos sacramentos. Y que el Espíritu Santo realiza esa unión de cada uno de los miembros, de cada uno de los cristianos. ¿Con quién lo unen? Con Cristo, con Jesús. Mírate las imágenes, ¿no? Como ponen ahí, como el sarmiento está unido a la vid. ¿Qué es la vid? Es el árbol de la uva. El sarmiento son las ramas. Los sarmientos están unidos al árbol. Así somos nosotros. Formamos una unidad. Mira las imágenes que te he puesto. Esa unidad. Estamos conectados con Cristo. No estamos desconectados. Esa es la primera nota esencial de la iglesia. O característica o atributo que también le llaman. Aquí viene un resumen, ¿no? Una, ¿por qué? Porque por su origen, su modelo, ¿cuál es? La Santísima Trinidad, acuérdate. Santísima Trinidad, 3 personas en una sola naturaleza, que es la naturaleza divina, ¿correcto? Por eso, el modelo de la Santísima Trinidad. También es una por su fundador. ¿Por qué? Porque Cristo la fundó. Y Él fundó un solo pueblo. Ahí en los apóstoles. Ahí Él funda su iglesia con los apóstoles y pone a uno a la cabeza. Otra por su alma. Porque el Espíritu Santo es la fuente de la comunión entre los fieles. ¿Cuál es el alma de la iglesia? El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo forma una unidad, una comunión entre los hombres, entre los fieles. Luego, la unidad también, ¿por qué se logra? Por la caridad, o sea, el amor. Somos uno en el amor y por la comunión en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Cristo nos une. Por eso la iglesia es una. La iglesia dice también otra cualidad de la iglesia, otro atributo de la iglesia, otra nota esencial de la iglesia es la santidad. ¿Y por qué la iglesia es santa? Porque el fundador es santo por excelencia. ¿Quién es el fundador? Pues Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que la constituye. Y además porque también dejó su iglesia para que fueran signo de salvación, para que pudiéramos alcanzar la salvación a través de la iglesia. ¿Cómo? Los sacramentos. ¿Ves ahí la imagen que aparece, verdad? Los sacramentos, por ejemplo, la confirmación, el bautismo, la misma Eucaristía nos permite santificarnos. Y también la oración, como ves la imagen ahí de ese joven orando. Pues
La iglesia nos proporciona esos medios de salvación. La iglesia nos proporciona esos medios de santidad. Y aunque la iglesia, dice ahí, está conformada por pecadores, pues nos ayuda a alcanzar la santidad. Y esa santidad estamos obligados todos los bautizados. Estamos obligados a ser santos. ¿Correcto? Ah, no, entonces no me bautizo mejor porque no quiero ser santo. Todos estamos llamados a ser santos. Hemos nacido para ello. ¿Y qué significa eso? Pues significa llegar a Dios, en la felicidad de Dios. ¿No vas a querer llegar a Dios luego? Imposible, ¿verdad? Ahí se resume un poco la idea. Santa, su fundador, Jesucristo, es santo, aunque la iglesia está conformada por pecadores. El Señor advierte, dice, que si alguien se sirve de su puesto en la iglesia para ofender a Dios y a los hombres, se le va a castigar con una especial severidad. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos llamados, nosotros como miembros de la iglesia, pues estamos llamados no a ofender a Dios, estamos llamados más bien a agradar a Dios. Y esto es parte también de esta nota esencial o de este atributo que es la santidad. Ya vamos dos, ¿verdad? Unidad y santidad. Tercer punto, la catolicidad. ¿Qué significa? La palabra católica significa universal. No es local o es nacional, no, es universal. Porque todos los hombres están invitados a formar parte de la iglesia. Cuando Cristo, en el momento de la ascensión, le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones, a toda la gente, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se conoce como el mandato universal de Cristo. El mandato universal. Quédate con esa palabra. Mandato universal. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Te das cuenta de la imagen que aparece ahí? Me denota justamente eso, ¿no? Esa misión que Cristo nos encomienda. La catolicidad, entonces, dice, su misión es universal y en ella se encuentran todos los medios necesarios para la salvación. En la iglesia están todos los medios, ¿correcto? Fue enviada para todo el género humano, para que se salve todo el género humano. Eso significa redención. Redención es salvación. Y toda la humanidad cabe en el catolicismo, siempre que conserve lo esencial. ¿Cuál es lo esencial que tiene que conservar? Que lo conservamos nosotros. El dogma. ¿Qué es el dogma? El dogma es el conjunto de todos los aspectos relacionados a la fe, en lo que tenemos que creer, en lo que la iglesia nos enseña. Eso es el punto central del catolicismo. Los dogmas, la moral, la forma de comportarnos, que está centrada en los mandamientos. Y los sacramentos, pues que los conocemos todos, ¿verdad? Ahí está el punto del catolicismo. Se tiene que conservar lo esencial, que son tres cosas: el dogma, la moral y los sacramentos. Nuestra iglesia es católica. Y tú dirás, profesor, pero la palabra católica no está en la Biblia. Pues no, no está en la Biblia. Pero ¿de dónde deriva la palabra católica? Primero deriva del latín. El latín era el idioma de la iglesia, es el idioma de la iglesia, ¿no? Catholicus. Y esta palabra latina deriva del griego. Ahí tienes la escritura. Católicos, que significa dos partes de la palabra. Kata, que es sobre, significa sobre, hacia, abajo. Y también olos, que significa a través del todo, ¿no? Eso significa todo. Y todo en conjunto. Olos significa todo. Y todo en conjunto. Kata y olos es a través del todo. Es decir, universal. Ahí viene el mandato universal del Señor. Por eso de ahí deriva la palabra católica. A veces nuestros hermanos protestantes dicen, pero la palabra católica no existe en la Biblia. No existe. Nadie dice que existe. Pero deriva de lo que ya te he explicado. El mandato universal del Señor de ir por todo el mundo. Ahí miras la imagen, mira la imagen. Ir por todo el mundo a proclamar el evangelio. ¿Quién es el centro de todo? Es Cristo en la cruz. Cristo en medio del mundo.
Correcto. Ahí vamos con ello. Y la otra nota esencial de la iglesia, pues es la apostolicidad. ¿Qué significa? La iglesia está fundada en los apóstoles. Fue confiada a los apóstoles y a sus sucesores. Mira la imagen superior, ahí está Cristo hablando a sus apóstoles, les confía la misión. Y luego a los sucesores de los apóstoles. ¿Y quiénes eran los sucesores? Pues a las personas, varones, que iban, los apóstoles les iban transmitiendo ese poder con la imposición de manos. Eso está relatado en Hechos de los Apóstoles. Y luego ellos iban transmitiendo ese poder sucesivamente, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Y cada obispo, que ahora le llamamos obispo, mira la imagen inferior, la segunda imagen, ahí tenemos a un obispo que le pone las manos, le impone las manos a ese nuevo sacerdote, al que va a ordenar sacerdote, y le va transmitiendo ese poder. Y luego seguramente, si llega a ser esta persona obispo, también le consagra como obispo. Y así van sucediendo todos los apóstoles, ¿no? Y vamos a ir comprobando que todos los obispos descienden de los apóstoles. Por eso es apostólica, porque está fundada en los apóstoles y la guían. ¿Quiénes? Ahora los sucesores de los apóstoles. Acuérdate que Jesús eligió a 12 apóstoles y puso a uno como cabeza principal. ¿Quién es? Pedro. ¿Y quién es el Pedro actual ahora? Pues el Papa Francisco. Y dice, ¿no? Donde está Pedro, está la iglesia que fundó Jesucristo. Por eso se le reconoce. ¿Te acuerdas de la historia de la gallina? ¿Cómo reconoces tú una u otra? Por sus características. ¿Cómo reconozco yo la iglesia de Jesús, la iglesia que fundó Jesús? Porque ahí está Pedro, y lo dice aquí. La columna vertebral de la iglesia es la sucesión apostólica. ¿Y cómo se transmite esa sucesión de unos a otros? A través del sacramento del orden sacerdotal, que no lo tienen las otras iglesias, que no lo tienen las otras confesiones religiosas. Lo tenemos nosotros en nuestra iglesia. ¿Correcto? Luego, dice, en lo esencial no caben novedades en la iglesia, pues el mensaje de Cristo es transmitido por los apóstoles, desde él hasta nosotros, íntegramente, y eso es lo que enseña la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso la iglesia también es apostólica. Y mira este cuadro resumen. Mira y léelo. Una, santa, católica y apostólica. Ahí podrás tener, lo podrás leer con un poco para concretar las ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eso es las notas esenciales de la iglesia. Y tenemos también acá un resumen de lo que dice también atributos de la iglesia, como te decía. Puedes llamarle notas esenciales, puedes llamarle características, puedes llamarle atributos. Ahí tenemos los 4 atributos de la iglesia y sus respectivas citas bíblicas, donde se menciona justamente, se hace referencia a eso que te estaba explicando. Lo puedes consultar ya por cuenta tuya, revisa, coge tu Biblia y revisa esas citas bíblicas. De aquí vas a hacer un trabajo justamente de este punto concreto. ¿De acuerdo? Miramos, seguimos avanzando y tenemos ahora las cualidades de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades de la iglesia? Pues, primera cualidad es que es visible. La visibilidad de la iglesia consiste en que es una sociedad visible y exterior. O sea, puedo verla. ¿Por qué? Porque Cristo confirió esa cualidad a su iglesia. Primero, establece un signo para entrar en ella. ¿Cuál es ese signo? El bautismo. Por el bautismo entramos a la iglesia. Por el bautismo somos parte de la iglesia. Puso una autoridad visible, Cristo. ¿A quién? A Pedro. ¿Correcto? A los apóstoles y obviamente a sus sucesores. ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? Es Pedro. ¿Quién es la cabeza invisible de la iglesia? Es Cristo. ¿Correcto? Además le procura medios exteriores de santificación. ¿Cuáles? La predicación, cuando los sacerdotes predican en las misas, los obispos, esa es la predicación. Los sacramentos, los que los vemos,
¿no? Cuando hemos participado en los sacramentos. Ahorita por el tiempo de pandemia, pues no podemos participar mucho, aún virtual, por la misa sí virtual, pero los demás sacramentos no se puede. Eso es un signo exterior. También la obediencia a la autoridad. ¿A quién? ¿Quién es la autoridad? El obispo. ¿Quién es el obispo? El sucesor de los apóstoles. Correcto. Cristo quiso que su iglesia fuera visible. ¿Para qué? Para que la pudiéramos reconocer, para que la pudiéramos identificar y obviamente alcanzar los medios de salvación. Otra cualidad de la iglesia es la perpetuidad, es decir, que siempre va a perdurar esta iglesia hasta el fin del mundo. La iglesia debe ser perpetua, obviamente, porque ¿te acuerdas de los fines de la iglesia? ¿Te acuerdas? La misión de la iglesia era llevar a la salvación a los hombres, además de predicar el evangelio. Entonces, si va a llevar a la salvación a los hombres, tiene que estar siempre en la iglesia, no puede faltar. Eso significa la perpetuidad de la iglesia. ¿Qué otra cualidad? La inmutabilidad. ¿Qué significa? Que no puede cambiar nada. La iglesia no puede cambiar nada relacionado a lo que enseñó Cristo, que se llama como el tesoro que recibió Cristo. ¿Cuál es ese tesoro? Lo que decíamos antes, ¿se acuerdan? El dogma, la moral y los sacramentos. El dogma, las enseñanzas de fe que la iglesia nos da. La moral, las enseñanzas respecto al comportamiento que están en los mandamientos. Y los sacramentos, pues los 7 sacramentos. Eso no podrá cambiarlo nadie, ni el Papa siquiera. El Papa debe decir, bueno, yo quiero hacer un 8º sacramento. Pues no, Cristo instituyó 7 y no hay más. ¿Qué significa la infalibilidad? Que no puede errar en asuntos pertinentes. Y mira, la idea se repite a la fe y a la moral. No se puede fallar. ¿Y por qué es necesaria la infalibilidad? Pues porque Dios es perfecto, en primer lugar, en una idea. ¿Y por qué es necesaria esta infalibilidad? Porque Dios asoció la salvación a la pertenencia de la iglesia. Y obviamente, si la iglesia pudiera errar, ya no sería un signo absoluto de salvación. Por eso, no puede errar la iglesia. Y obviamente, repugnaría a la sabiduría divina a que la iglesia tuviera error. Porque acuérdate, si Cristo la fundó, Cristo es Dios, entonces nada en Dios es imperfecto, es todo perfecto absolutamente. ¿De acuerdo? Ahí viene, alumno y alumna triunfalina, una oración, ¿correcto? Pero antes recapitulamos, ¿verdad? Las notas, las esenciales, ya le hemos dicho, es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Y las cualidades de la iglesia, no te confundas, unas es notas esenciales y las otras cualidades. Pues las cualidades de la iglesia, ¿cuáles son? Pues visibilidad, perpetuidad, inmutabilidad y la última que es infalibilidad. Es decir, que no puede fallar. ¿De acuerdo? Escucha nuevamente este video y pues tú anda fijando ideas, anda apuntando tus ideas. Y aquí hay una meditación, una pequeña oración que también la puedes hacer en casa y con quienes vives. Y puedes orar, ¿no? Por las almas del purgatorio, por los pecadores, por toda la iglesia universal, que siempre es bueno, alumno y alumna triunfalinos, pues orar por los demás, por nosotros, por nuestra iglesia. Y dice aquí: sintámonos orgullosos de pertenecer a la iglesia católica, la iglesia que fundó el Señor Jesús. Ella es la iglesia que fundó el Señor Jesús. Aunque nos critiquen, nos digan que no, que somos... Porque tenemos enemigos. Y el diablo es enemigo de la iglesia. Y ya sabemos que los que atacan a la iglesia están influenciados por el demonio. Hay que ser claro en eso. ¿Correcto? Nuestra iglesia, no, pero existen tantas cosas. Bueno, no hay que juzgar. Sabemos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y inventan tantas mentiras contra la iglesia porque es el demonio. Acuérdense que el demonio es el padre de la mentira. La iglesia que fundó el Señor Jesús. Tenemos que sentirnos orgullosos de estar ahí, ¿no? Pues ahí donde está Pedro, dice en el paréntesis, el ahora Papa Francisco, ahí está la iglesia que Jesús instituyó en sus apóstoles. Lo hemos visto, ¿de acuerdo?
Siéntete orgulloso de ser parte de la Iglesia Universal. También la puedes llamar así, la Iglesia Universal o Iglesia Católica. Ya sabes por qué el término. Un abrazo para todos. Espero que sigan en casa, cuídense mucho, obedezcan mucho a sus padres, ámenles mucho, ¿no? Y espero que te sientas identificado con tu iglesia, la iglesia que Cristo fundó en Pedro. ¿Correcto? Un abrazo para todos ustedes, les encomiendo mis oraciones y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.